Qué alegría verlos por acá. Es muy lindo ver que está casi lleno cuando estamos en vacaciones, ¿no? Es lindo porque creo que más que el hecho de tener unas vacaciones en esta temporada, en estas fechas, más que tratarse de un tiempo de descanso, se trata de algo más glorioso. Así que feliz día de resurrección, mis amados. Quiero comenzar, esta predicación va a ser un tanto diferente y quiero empezar dándote un versículo clave, un versículo base que está en Lucas 24, 5 al 7. Rápidamente lo voy a leer. Dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando todavía estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores. Tenía que ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Es tan lindo ver cómo podemos celebrar el día de hoy la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, pero quería comenzar en esto. ¿Dónde están? ¿Por qué están buscando en la tumba si la tumba está vacía? ¿A quién pretenden encontrar? ¿A Jesucristo? ¿No acaso Él dijo que Él resucitaría al tercer día? ¿Por qué hay falta de fe y por qué vienen a buscarlo acá? Hoy estamos celebrando un día de victoria, de que Jesús nos encuentra en esa tumba. Este día especial y significativo tiene que ser un parteaguas en nuestras vidas. Es una pieza clave para nosotros que somos seguidores de Jesucristo. Y la intención el día de hoy es que tú y yo podamos meditar profundamente en todo acerca de la resurrección de Cristo. Por eso he titulado este pasaje: La resurrección lo cambia todo. La resurrección lo cambia todo. Y vamos a estar estudiando una idea central, y esta es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, pero también es el motor de nuestra esperanza, tanto presente como futura. Te la voy a repetir una vez más. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, pero también es el motor de nuestra esperanza, ya sea presente o futura. Y quiero comenzar con algo muy curioso que me encontré en internet la otra vez. Había una persona cristiana intentando defender su fe con un ateo. Ya sabes que YouTube está lleno de esas cosas virales de cristiano defiende su fe contra un ateo y el ateo le gana, ¿no? o el cristiano le gana al ateo, y todos esos títulos. Pero algo que me sorprendió es que la persona decía, como un argumento para defender su fe: ¿sabes qué? Si Cristo no resucitó, si no hay vida después de la muerte, aún así yo habré vivido una vida moralmente buena, sin consecuencias en la tierra. ¿Alguna vez has escuchado ese argumento que han dado? Déjame decirte que es un error. Es un error. Puede tener una buena intención, lo que quiere decir, pero no se trata solamente de voy a vivir una vida moralmente correcta aquí en la tierra, por si hay cielo, por si hay infierno, por si no lo hay. No, nosotros como creyentes tenemos que estar sobre una base más firme, más sólida, y esta es la confianza, la esperanza, la creencia total de una resurrección real. Ese pensamiento de esta persona lo único que revela es que está desconectada de esta verdad que te estoy diciendo. Porque esta verdad de la resurrección de Cristo es una verdad tan poderosa en el universo. Quiere decir que Jesús resucitó de entre los muertos, y que no solo resucitó, sino que entonces no nada más se trata de vivir moralmente bien, porque eso no basta, sino que ahora toda nuestra vida la basamos gracias a que Cristo resucitó, y vivimos como Él vive gracias a que Cristo resucitó. Por eso vamos a ver rápidamente el primer punto, y es que la resurrección es un hecho real y verificable. Ahora acompáñame a 1 Corintios. Vamos a estar pasando rapidísimo por todo el capítulo 15, así que acompáñame desde el versículo 3. Dice: porque yo les entregué en primer lugar, este es Pablo hablando a los corintios. Dice: yo les entregué lo mismo que recibí,
¿Qué fue lo que recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y no solamente un plan al azar, sino que estaba escrito, dice, conforme a las Escrituras. Y luego va afirmando este proceso, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Es interesante cómo Pablo, ¿sabes cómo comienza? No comienza diciéndole, hey, ¿se acuerdan que les dije en capítulos anteriores acerca de los dones, de la unidad, del perdón, del amor entre los hermanos? No, Pablo no empieza con algún consejo que les dio a los corintios. Él empieza por el principio, empieza con lo básico, con lo principal que nos sustenta el Evangelio. Y les explica, no ya estaba escrito en las Escrituras que Cristo debía ser sepultado, pero que Él iba a resucitar. Y no solo eso, habla de testigos oculares. Ahora quiero que me acompañes en un ejercicio, como si fuéramos a viajar al tiempo. Aquí la palabra dice que se le apareció a Cefas, después a sus discípulos, pero dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ok, quiero que me acompañes en el tiempo. Acabamos de presenciar esa muerte atroz de Jesucristo en la cruz. ¿Me sigues? Estuviste presente, viste lo que pasó. Pero imagínate que después de ver cómo lo llevaron a esa tumba, custodiada por soldados romanos, vigilada hasta la muerte, porque si ellos, los soldados se descuidaban, ellos perdían su vida. Imagínate esa escena, tú viste, tú eres testigo ocular de que Jesús murió, y no solo murió, que estuvo sepultado en esa tumba. Pero ahora, ¿qué pasaría si de repente tú vuelves a ver a Jesucristo vivo? ¿Qué pasaría? Alguien podría decirte, no, te lo estás inventando. Y tal vez tú sí, tal vez viste a alguien que se parecía a Jesús. Pero, ¿crees que 500 personas estaban locas? Es impresionante ver cómo no nada más es un invento que genera una secta cristiana. No, hay testigos oculares. Y creo que las personas que trabajan en todo el tema jurídico pueden entender la importancia de tener un testigo ocular. La palabra no está hablando de uno, está hablando de más de 500 que a la vez vieron a Jesús, vieron sus marcas, comieron con Él. ¿Alguien podría negar entonces la resurrección de esas personas? Si tú estuvieras ahí, ¿podrías decir, no, tal vez fue mi idea? Y esto es con lo que quiero empezar, porque la resurrección, cuando tú entiendes el tema de la resurrección, el poder que hay en esa resurrección, tu vida tiene que cambiar. Tú y yo no podemos vivir como vivíamos antes, porque así como Jesús murió y resucitó, cuando nosotros ponemos nuestra fe plena, completa, nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos toda nuestra esperanza en Él, ahora esa misma resurrección que Cristo tuvo es la promesa que nosotros tenemos. Es impresionante cómo el Evangelio se basa en la muerte, la sepultura, pero en una resurrección real, la de Jesucristo. Cuando este pasaje menciona esos testigos que son reales, nos deja claro que no puede alguien dar su vida por una mentira. Alguien puede decir, sí, yo lo vi, como cuando estás en esas cenas familiares y no sé cómo, pero casi siempre terminan en, yo vi un fantasma. No, a mí sí me tocaron el brazo. Y de repente todos se sugestionan y todos empiezan a hablar de lo mismo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, hey, yo estoy viendo a Anaí, yo la estoy viendo, yo la estoy tocando, estoy conviviendo con ella. No me pueden decir que no resucitó si yo estuve con Él. Es impresionante porque el cristianismo no se basa en ideas positivas. El cristianismo no es un coaching emocional para que tú te sientas bien y con la conciencia calmada, sino de eventos concretos e históricos.
¿No es asombroso cómo historiadores que ni siquiera son creyentes aseguran acerca de la muerte de Jesucristo y de que no hallaron su cuerpo jamás? No estamos hablando de un evento donde todos los creyentes se ponen de acuerdo y pues vamos a decir que Jesús murió y que resucitó. Vamos a esconder el cuerpo, como hay teorías que dicen. La palabra lo confirmó desde hace tiempo. No nada más el acto de la resurrección, sino toda la vida de Jesucristo fue cumplimiento de profecías, cumplimiento de la Escritura, una tras otra, hasta llegar a esta frase tan hermosa: consumado es. Si mañana vieras en las noticias que descubrieron el cuerpo de Jesús, todo el cristianismo se cae. Pero no pueden hacerlo porque no está allí. Esa tumba está vacía. ¿Puedes decir amén? Él resucitó. Si quitamos la resurrección, el cristianismo no es más que una tradición moralista. El cristianismo sería falso, porque todo mundo cree en la muerte de Jesucristo. Y es fácil creer algo que sabemos que es tan natural como la muerte y que a todos nos va a pasar. Pero el acto de la resurrección tiene todo el poder de Dios. Jesucristo venció a la muerte. Por eso tenemos un sepulcro vacío. Pero vemos la transformación de las vidas de los discípulos. Vemos ese crecimiento explosivo en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Por defender una verdad: a Cristo resucitado. ¿Te imaginas cómo impactaría tu vida haber visto morir al ser más amoroso, al ser humano más glorioso y que nunca pecó, Dios mismo en esa cruz? De repente verlo morir y tal vez perder toda esperanza, tal vez no entender lo que está pasando, porque sus discípulos anhelaban una libertad acerca de esa opresión romana. Ellos estaban pensando en el mundo, en lo que estaba pasando en el mundo, pero Jesucristo no vino para librarnos solamente de una opresión terrenal. Jesucristo vino a cumplir un plan perfecto de redención y por eso tenía que morir. Por eso el segundo punto habla de que la resurrección es nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe. Versículo 12, vamos a ir saltando. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Déjame darte un poquito de contexto porque nos estamos saltando varios versículos. Y es que un problema doctrinal en la iglesia de Corinto es que ellos no tenían problema con la muerte de Cristo. Ellos decían: sí, hubo muerte y también Cristo resucitó. Ellos no negaban la resurrección de Cristo, pero sí estaban negando la resurrección de todos nosotros. Y el apóstol Pablo, te lo digo como contexto porque puede parecer un poco enredado este pasaje, pero el apóstol Pablo empieza a hacer una retórica. Y empieza a decir: a ver, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, o sea, hablando de nosotros, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. El apóstol Pablo no está diciendo: claro que Cristo no resucitó. Él está diciendo: a ver, si dicen que Cristo resucitó pero los muertos no, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, versión actual al día de hoy a CPM, Church Prague el Marqués, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Por qué no estamos en la playa entonces? Si Cristo no resucitó, entonces lo que estoy hablando no tiene sentido. No tiene peso en nuestras vidas, no tiene transformación, no hay ningún efecto, porque entonces no hay perdón de los pecados. Y dice: vana es nuestra fe, entonces todo el cimiento se cae. Y enfatiza el apóstol Pablo, dice: aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, según su criterio. Si en verdad los muertos no resucitan. El apóstol Pablo les está diciendo: a ver, quiero que, a los corintios, no a ustedes, quiero hacerles chillar la ardilla, así que les gire, piensen, ¿tiene sentido lo que están diciendo?
¿Tiene sentido que piensen, que crean que no hay resurrección de los muertos? Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Y claro, qué importante es la resurrección de Cristo, porque ahí es donde ocurre nuestra libertad del pecado. Entonces también, versículo 18, los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Quiero que veas la importancia de la resurrección. Si no hubiera resucitado Cristo, el hecho de que estemos aquí reunidos, lo único que produciría en los demás es lástima. Mira qué ingenuos. Mira cómo creen mentiras. Mira cómo van y se reúnen todos juntos y están levantando las manos al aire nada más a algo invisible. Pero gloria a Dios que Jesucristo sí resucitó, porque eso lo cambia todo. Cuando tú vienes a este lugar a escuchar la palabra, lo que escuchas no es algo motivacional, es palabra que transforma todo tu interior. No se trata de mí, se trata de la palabra que está siendo predicada, porque es la palabra quien tiene el poder. La resurrección valida todo lo que Jesús enseñó. Si no resucitó, estamos diciendo que era un mentiroso, que decía cosas sin sentido. Pero nosotros tenemos hechos reales, hechos históricos, tenemos testigos oculares y tenemos nuestro testimonio de vida transformada para hacer evidente la resurrección de Cristo. La justificación está conectada a esa resurrección. Y por eso quiero decirte, ¿confías en un Cristo que murió o en un Cristo que vive también? A veces creo que como cristianos podemos entender que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue obediente al Padre hasta llegar a esa muerte en la cruz, y lo entendemos, pero lo vemos como algo pasado, un evento precisamente histórico, algo que ya pasó. Y todos estamos bien con que Jesús haya muerto por nuestros pecados, claro, sí, porque a veces estamos muy ensimismados en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado, como dice el título de hoy, lo cambia todo. Porque entonces la vida ya no se tiene que tratar de ti. Si Jesucristo pasó de la muerte y le arrebató todo su poder y pasó a la vida y ahora nos atribuye esa nueva vida, vida eterna, para que nosotros también podamos ser partícipes de la resurrección, adivina qué, tu vida a partir de ahora ya tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Y no nada más hablo cuando yo pase a ser polvo en esta tierra y entonces ya resucite. Cristo ya vive, ya resucitó en nosotros también. Tenemos que hacer evidente a todas las personas que Cristo está vivo y vivo en nosotros y que está haciendo la voluntad del Padre a través de nosotros. Un creyente que vive sin gozo, sin urgencia por la misión de expandir la obra del reino de Dios, sin lucha contra el pecado, ¿de verdad cree en la resurrección? ¿De verdad cree en un Cristo que vive? Una persona, te lo voy a repetir, que toda la vida está culpando, quejándose, que no tiene gozo en su corazón, como lo vimos en Filipenses, que no le importa la misión de Cristo, el predicar la palabra, el discipular. Aquí han llegado personas, ¿sabes por qué? Porque personas que se subieron a un Uber, le predicaron al conductor y ahora está aquí con nosotros. Aquí hay personas que estaban comprando allá abajo en la tienda y dijeron, ¿qué es ese sonido de arriba? Y lo invitaron y le dijeron, es que somos creyentes, estamos aquí para adorar a Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Ven y te presento. Quien no tiene esa urgencia de vivir esa misión, quien no está luchando contra el pecado, ¿creerá realmente en un Jesucristo resucitado? Porque la palabra dice que todavía hay pecado en estos miembros de este cuerpo y que el bien que quiero hacer no lo hago. Sí, pero hay una diferencia
muy importante para nuestra santificación. Una cosa es presentar batalla y tener tentación. La tentación no es un problema, el problema es el pecado. Y tú y yo, si creemos que Cristo resucitó, que vive en nosotros y que su Espíritu Santo nos capacita para poder hacer lo correcto, lo que le agrada al Señor, entonces tú y yo tenemos que vivir presentando batalla a cualquier tipo de tentación que tengamos. Si yo ya cedí ante la tentación, si yo estoy abrazando el pecado, si yo sé que estoy haciendo algo mal contra Dios y aún así estoy tranquilo, pregunto, ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿Qué impacto tiene el hecho de saber que Jesús no quedó muerto en esa cruz y entonces Él no ve lo que hago el día de hoy, sino que Él está tan vivo, tan presente, que mora en nosotros y que cada cosa que yo hago, sea para su gloria o sea para desdicha, Él está conmigo? Por eso la resurrección nos da esta esperanza para el futuro. Versículo 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ya les expliqué con peritas y manzanitas, ¿sí se dice así? Entonces ahora les digo la verdad, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y no solo eso, Cristo es la primicia de los que durmieron. ¿Has visto cómo cuando empiezan esas gotitas, cuando se viene un tormentón y empieza por gotitas? Empiezan a caer esas primicias. La palabra dice que la resurrección de Cristo, Él fue el primero, la primicia. Versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Wow! Es impresionante que vengamos a este mundo y ya haya pecado en nosotros. Y algunos podrían decir, no, pero ¿cómo un bebé va a pecar? Uy, te dejo a mi hija que la cuides una semana. Tiene 11 meses y ya se nota la actitud de pecado. Y es como, Señor, por lo menos a los 5 años, ¿no? Déjanos descansar de unos 4 años. Y es como, no, ya hay pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado lo heredamos desde Adán. Desde Adán hubo esa fractura en la relación de Dios con él, de Dios con Eva. Es el pecado lo que trajo esa separación. Desde que tú y yo venimos a este mundo, en nuestro ADN, no puedes limpiarte, bañarte y decir, ok, ya estoy más limpio, ya no hay pecado. Está en tu ADN. Está en esa naturaleza con la que llegaste a este mundo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto es algo esperanzador. Porque así como Adán pecó, no nos podemos decir, chin, yo ni lo conocí y por su culpa ya estoy condenado. No, porque la palabra dice en Romanos, no hay ni siquiera un justo. O sea que si no hubiera sido Adán y hubiera sido Pedrito, igual iba a pecar. Porque dice la palabra que no hay ni aún uno justo sino Cristo. Y por causa de ese pecado hubo muerte para todos nosotros. Y no nada más esta muerte física, sino una muerte eterna. Pero la esperanza es que también en Cristo todos seremos vivificados. Amén. ¿Y sabes qué es lo triste? Que si tú no crees en un Jesús resucitado, estas palabras no van a tener peso en tu vida. Es como, bien, gracias. Porque no has entendido la profundidad de tu pecado. No has entendido lo que significa realmente estar separado de la gloria de Dios. Tal vez hay personas que dicen, ya me quiero ir porque estoy viviendo un infierno. No te imaginas. No se compara el infierno con tus problemas terrenales. ¿Y sabes por qué no se compara? Porque no vas a estar reconciliado con Dios. ¿Te imaginas Dios amor, siendo amor, el perfecto amor, y quedar ausente por completo de ese amor? No predicamos el infierno para que tengas miedo y digas, sí, entonces sí quiero la salvación. Porque no se trata de temor,
Se trata de la verdad. Lo creas o no lo creas, esto es la verdad, esta es la palabra confirmada. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Te quiero preguntar, ¿qué éramos tú y yo antes de que Cristo nos diera su gracia, su misericordia para poder reconciliarnos con Dios? Enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios por causa de ese pecado que habíamos cometido. Pero Cristo está teniendo paciencia, pero esa paciencia tiene un tiempo final, y ese tiempo final viene con un juicio donde por gracia, los que hemos puesto la fe nuestra en Él, vamos a pasar no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por si ayudamos a una viejita a pasar la calle, vamos a pasar por lo que Él hizo en toda su vida aquí en la tierra. Por lo que Jesús sí cumplió la ley. Versículo 27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Yo no sé si tú te sigues imaginando a Cristo como llegó antes, en ese pollino, en ese asno, con toda humildad, el siervo sufriente. Esa parte ya quedó cumplida. Ahora viene el Rey de Reyes, Jesucristo, con toda su autoridad, con toda su majestad, con todo un reino. ¿Te imaginas esa película épica donde viene Él en el centro con sus vestiduras blancas, pero con todo un ejército de ángeles a hacer justicia y a ganar y a poner todo bajo su dominio? Es evidente que exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas, hablando de Dios Padre. Y cuando todo haya sido sometido a Él, fíjate cómo está hablando del futuro. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¡Wow! Esa gloria del Cristo resucitado. Y aparte de eso, se vuelve a someter al Padre para que el Padre tenga preeminencia en todo y sea en todos. Jesucristo venció la muerte y un día todo será puesto bajo su señorío. ¿Sabes qué garantiza la resurrección? Nuestra gloria futura. Nuestra gloria futura, que no tiene que ver con nosotros, sino con la misericordia que recibimos para poder darnos la oportunidad del arrepentimiento. Todos sabemos que este cuerpo es mortal, que tiene fecha de caducidad, pero a veces vivimos como si nunca fuéramos a morir. No quiero sonar superficial, pero a veces ni siquiera cuidamos de este cuerpo, sabiendo que tiene caducidad. Ahora te pregunto, si no pensamos en este cuerpo, pensando tal vez que falta mucho tiempo para que muramos, cuanto más difícil va a ser que tú puedas pensar en este cuerpo nuevo de glorificación, en esta resurrección. Quiero animarte, porque si la muerte no tiene la última palabra en tu vida, entonces la desesperanza no tiene sentido. Si ya Jesucristo venció la muerte y ahora tú puedes vivir por medio de Él, ¿qué te puede provocar desesperanza en esta vida? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva acerca del sufrimiento, del envejecimiento, tu perspectiva acerca de la muerte, si de verdad creyeras que resucitarás en un cuerpo incorruptible? Gloria a Dios, porque vamos a tener ese cuerpo incorruptible. Ya no los achaques después de los 30, que yo pensé que era mito, y no, sí es cierto. Porque la resurrección transforma nuestra vida presente. De no ser así,
¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Estás diciendo que no hay resurrección de Cristo? Entonces, ¿por qué te bautizas? Si el bautismo es un acto de fe demostrando que tú has muerto a tu vida anterior para resucitar junto con Cristo, entonces ¿por qué te bautizas por alguien que solamente murió? Duras palabras nos está diciendo el apóstol Pablo, y es que la resurrección nos da victoria eterna. Y esto es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Versículo 50 dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Wow! Aquí es impresionante porque hay algunos que no vamos a morir. Dice la palabra que si Cristo viniera hoy mismo al sonar la trompeta, nuestros cuerpos, así en un abrir y cerrar de ojos, cambiarían de corruptos a incorrupción. Dejarías de tener ese dolor, esa enfermedad, esa tristeza, porque automáticamente pasaríamos ese cuerpo glorificado. ¿Cómo no anhelar estar con Jesucristo en esa posición, con ese cuerpo glorificado, donde tú y yo ya no vamos a pecar, donde este remanente de pecado ya no va a hacer estragos en nuestra vida? Cuando tú crees en tu corazón por medio del Espíritu acerca de la resurrección de Jesucristo, tú vives con esta esperanza plena. Tu foco en tu vida cambia porque ya no se trata acerca de qué vas a lograr en esta tierra. Se trata de qué voy a hacer para el Señor con mi vida. ¿Cómo voy a servir más? ¿Cómo voy a bendecir más? ¿Cómo voy a vivir para Cristo? ¿Cómo voy a vivir como Cristo? Porque tu esperanza no está en generar tesoros en lo terrenal, sino que has entendido que por la resurrección de Cristo tú tienes un acceso a tener una vida eterna en una condición mejor, incorruptible y no como la tenemos ahora. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Podrás decirle: muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu promesa de que me ibas a llevar a esa muerte eterna? Tú vas a decirle: ¿dónde está tu victoria? Esa victoria que creías haber tenido cuando Jesucristo estaba en esa cruz. Dime dónde está, si en esa cruz no hay nadie. Esa cruz está vacía, esa tumba está vacía y Jesucristo está reinando ahora mismo a la diestra del Padre. Él está reinando y Él conoce tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y deja de vivir como si estuvieras anclado a este mundo. ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que más te produce ansiedad? ¿Tu negocio? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Qué es esa ancla que te está haciendo ver lo terrenal y no la gloria futura de la resurrección de Cristo? Versículo 56, porque dice: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Si estás corriendo la carrera equivocada, quiero animarte a través de la verdad de Cristo.
que esa carrera que tú has estado persiguiendo en esta vida terrenal no tiene ningún sentido. Se va a desmoronar, se va a oxidar cualquier tipo de logro al cual tú te aferres de esta vida. Pero qué lindas palabras. Por tanto, por todo lo que les acabo de decir acerca de la resurrección, mis amados hermanos, estén firmes. Y no solamente dice firmes, dice sean constantes, abunden siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Estás orando por las personas que te han maltratado? ¿Estás orando por las personas que te han lastimado? Tu trabajo no es en vano. ¿Estás orando por ese hijo, hija perdido? Tu trabajo no es en vano. ¿Estás luchando contra el pecado y presentando batalla y no cediendo ante la tentación? Tu trabajo no será en vano. ¿Estás leyendo y conociendo más de la palabra, enamorándote de la persona de Cristo, nuestro Señor? Tu trabajo no será en vano. ¿Estás siendo generoso con el pobre? ¿Estás ayudando al débil? Tu trabajo no será en vano. ¿Estás sacrificando tu vida por amar a los demás? Tu trabajo no es en vano. Solamente si todo viene desde la creencia, nuestro fundamento de la fe, que es la resurrección. Quiero invitarte a que puedas meditar profundamente y te puedas hacer la pregunta: ¿realmente creo en la resurrección de Cristo? ¿O creo que es un mito, una fábula, un cuento de hadas? ¿Realmente vivo como si creyera en la resurrección de Cristo? ¿O solamente estoy viviendo la religión que me heredaron mis padres? Señor, queremos darte gracias. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque no había ninguna alternativa en la tierra para que tan solo uno pudiera quedar salvo, porque la ley había puesto esa carga, esa evidencia de que ninguno de nosotros estaba libre de pecado. Pero a ti te plació, Señor. No tenías que hacerlo. Simplemente podía caer tu ira perfecta, santa, justa sobre todos nosotros y recibir la paga del pecado, que es la muerte. Y eso hubiera sido justo, Señor. Pero cuánto amor es el que tú tuviste para con nosotros, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien vivió esa vida que nosotros no pudimos haber vivido, quien fue el sacrificio perfecto, para que entonces tú pudieras poner toda la maldad nuestra, nuestros pecados, sobre su espalda. Al que fue santo, tú lo hiciste maldición en ese madero por causa de nuestros pecados, Señor. Y Jesucristo se entregó obedientemente para hacer tu voluntad. Padre, hoy celebramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Esa resurrección que nos alcanza, que nos hace parte, que nos hace un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, Señor. Esa resurrección es el fundamento de lo que nosotros creemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.